Lo de la redacción de pliegos es algo que tarde o temprano le va tocando a los técnicos deportivos y a más de uno le ha pillado. Le ha pillado por sorpresa y ha tenido que ponerse a redactar pliegos. De vosotros, ¿quién ha tenido experiencia en esto de redacción de pliegos? Yo sé que tú también, Verónica, por aquí, Helve. ¿A ti, Jaime, no te ha caído? Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? Regular nada más. En Almonte, ¿cómo está la cosa de los pliegos? ¿Lo lleváis vosotros mismos? Nosotros nos dan el modelo y tenemos que modificar unas cuantas cosas, pero... Claro. Lo habitual es que tenemos el apoyo del Departamento de Contratación, que son los grandes especialistas en redacción de pliego y todo lo que es el procedimiento para hacer la contratación pública, pero sí es verdad que ellos se guardan muy mucho de decir la parte técnica al técnico correspondiente, sea de jardinería, sea de deporte, sea de urbanismo, lo que sea, que yo me encargo de la parte normativa, jurídico, legal, de que todo esto llegue a buen fin. Pero claro, también es cierto que aunque vosotros tengáis la parte técnica, tenéis que dominar, no voy a decir que tengáis un dominio jurídico, pero sí por lo menos una parte formal de cómo hacer un buen pliego, porque a veces nos llevamos sorpresas y en la clave está en una buena redacción de pliegos, porque como sabéis, lo que está en el pliego ya va a misa, forma parte del contrato. Entonces, lo que no hayáis previsto en el pliego, luego de cara al futuro lo podéis sufrir. De ahí radica la importancia. La presentación está aquí, pero no está conectado. Vale. Bueno, pues hoy lo que vamos a intentar es daros algunas pautas a través de nuestra experiencia profesional de cómo redactar bien el pliego. Sí es verdad que no nos vamos a meter más en la parte de descripción de la ley de contratos del sector público, hablando de los diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de procedimientos, todo lo que hay previo a la contratación, que como ya sabéis está la memoria, la aprobación de gastos, luego está la redacción de pliegos, la valoración de las ofertas, se ejecuta el contrato y ya luego pues se concluye con un buen fin o con un mal fin, pero se concluye el contrato. Entonces vamos a intentar dar pautas específicas, pautas muy concretas, que sean de fácil uso para vosotros, que sean de pautas muy prácticas. Pues este es el lío en que os metéis. Os ponéis a mirar documentos, a ver cómo lo han hecho otros, qué es lo que tengo que meter, qué es lo que no tengo que incluir dentro del pliego, a ver cómo lo redacto y al final es un poco un jaleo. Podemos intentar ver cómo resolverlo. Lo primero es saber que el pliego lo tenemos que redactar de manera que no veamos lo que ya tenemos, sino mirando al futuro. ¿Qué es lo que quiero hacer o en qué quiero convertir este servicio, esta concesión, esta obra, este suministro? Como ejemplo os puedo nombrar el pliego que redactamos hace poco para un servicio en Boadilla del Monte, donde ya en ese pliego hemos incluido, porque nos cogió la pandemia, una cláusula donde el operador que venga tiene que no solo impartir las actividades de las 3 instalaciones deportivas que incluían ese contrato, sino también aportar soluciones para, en caso que venga otra pandemia, poder dar clases online e incluso si no hay confinamiento, pues también para todas aquellas personas que no puedan asistir a una clase o que quieran hacer un seguimiento mixto desde su casa o presencial, también se le da soluciones a ese tipo de público. Con lo cual estamos ya mirando al futuro de qué es lo que podemos hacer y en qué podemos convertir este servicio. Entonces, olvidaros un poco de qué estamos haciendo y tener esa visión estratégica de hacia dónde vamos o hacia dónde queréis ir. Nosotros cuando redactamos los pliegos siempre intentamos hacer un trinomio donde estén contentas 3 partes. Por un lado, vosotros como parte del ayuntamiento no debéis olvidaros de los intereses propios de la entidad a la que representáis. Es decir, que el ayuntamiento siempre tenga la sartén por el mango y que todas aquellas situaciones que puedan dar lugar a una complicación futuro la tengáis bien solventada. ¿Qué es lo que puede pasar? Y ahora que estoy redactando el pliego, ¿qué es lo que
va a formar parte del contrato, qué es lo que tengo que poner para tener eso bien solventado. Que no hayan problemas, que no hayan sustos, que al final los habrá los problemas, pero intentar minimizarlos lo máximo posible. Eso por un lado, por parte del ayuntamiento, que el ayuntamiento tenga toda la garantía de que ese servicio, ese suministro, esa obra llegue a buen fin. Por otro lado, el operador, la empresa que venga. No podemos redactar solo de cara a nosotros sin pensar en cómo va a operar la empresa, de manera que le pongamos un escenario tan negativo que corramos el peligro que o bien quede desierto o bien lo haga, pero lo haga mal porque tenga que hacerlo sometido a una exigencia muy estricta, que la empresa va a decir, mira, yo me meto en este berenjenal, ya veré cómo lo soluciono, y a veces el ya veré cómo lo soluciono pues, es causa de muchos problemas. De pagar menos a los trabajadores, de en vez de poner un limpiafondo con unas características técnicas muy concretas, te pone un limpiafondo doméstico, podríamos decir, ¿no? Doméstico. Es decir, hay que pensar también en cómo va a vivir esa experiencia la empresa que venga y darle la libertad de hacer todas aquellas cosas que nosotros como administración pública no podemos hacer o no nos atrevemos a hacer o nos da cierta pereza hacer. Es decir, ejemplo que pongo muchas veces con técnicos de deporte. Si en una concesión de una piscina nosotros como administración pública no tenemos más ingresos que aquellos que vienen de los usuarios, pues bueno, así es como siempre se ha hecho, pero si redactamos un pliego, ¿por qué no darle libertad a la empresa que venga a hacer la concesión a que tenga ingresos, por ejemplo, haciendo un contrato para que monten allí un stand de ING, por nombrar alguna marca, o hacer un pase de moda, o que venga una empresa de un concesionario de coche a poner un coche ahí? Son cosas a las que nosotros como administración pública no llegamos, o no nos apetece llegar, pero ellos sí pueden llegar a esas cosas. Es más, ellos se lo ocurran porque al final está dentro de su cuenta de resultados. Con lo cual no intentemos vetar todas aquellas posibilidades que están buscando las empresas para hacerlo más rentable y que nosotros a lo mejor no llegamos. No intentemos vetarlo siempre que el fin y la imagen que dé y el objetivo sea correspondiente a lo que tiene que ser un centro público donde se fomenta el deporte y se fomenta los hábitos saludables. Es decir, lo que no podemos hacer es la cafetería de una piscina, planteo yo que no se puede hacer, a lo mejor alguno piensa que sí, montar una zona de botellón de noche. Entonces ya eso está en la manera de pensar de cada uno y de cada político correspondiente. Decíamos que eran tres partes. Obviamente, de la que no nos podemos olvidar nunca es de los usuarios, que al final todo el contrato entre la administración pública y la empresa sea para que el usuario realmente reciba el bien, el usufructo, el buen uso, las buenas actividades que deben darse. Entonces, a partir de ahí, intentar jugar con esas tres visiones, esos tres beneficiarios de vuestra redacción. Siguiendo en la parte genérica de esta introducción a los pliegos, no olvidaros de los plazos. Es decir, como todo procedimiento en este administrativo, este procedimiento de contratación, y ya sabéis, tiene sus plazos. Hay que publicarlo en función de la cuantía iría a DOWE, es un contrato que va a Diario Oficial Europeo. O sea, no se puede contratar como hace una empresa privada, de aquí a mañana se me rompe cualquier cosa y lo compro mañana y ya está. Entonces, si se os van los plazos, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros, con planes locales de instalaciones deportivas, es algo importante, pero no es urgente. No pasa nada, que en vez de comenzarlo en mayo, lo comenzamos en septiembre, pues lo comenzamos en septiembre. Pero como tengáis la prestación de un servicio tipo los monitores, socorristas y demás, cuyo servicio anterior finaliza el 30 de agosto y el 1 de septiembre hay que dar servicio, no dejéis dormir, no os andéis por las ramas, que el 1 de septiembre hay que dar servicio sí o sí. Esa instalación deportiva tiene que estar abierta y los usuarios os van a reclamar que haya una actividad en esa instalación deportiva. Con lo cual, como nos pasó por ejemplo en Cártama, que aún no está construida la piscina, está en obra, se pretendía que estuviera abierta en enero,
pero según los plazos que estuvimos dando cuando hicimos el estudio económico y la redacción de pliego, ya desde septiembre tenía que estar adjudicada qué empresa va a llevar esa concesión, que menos que por lo menos septiembre, para que le dé tiempo a contratar al personal, a formar al personal, a comprarle los vestuarios, a empezar a hacer la actividad comercial de aquí hay una piscina que se va a abrir y vamos a empezar a hacer las inscripciones. Entonces, tened mucho cuidado con los plazos porque son muy restrictivos. Entonces, no hay ningún problema en que si un servicio hay que empezar a darlo, por ejemplo, el 1 de septiembre, la empresa que lo dé ya sepa desde mayo que está adjudicado. Y ya ellos saben, dice, estamos en mayo, soy el adjudicatario de este servicio, pero sé que entro el 1 de septiembre. No esperéis a 15 de agosto, sobre todo agosto, con las connotaciones que se conlleva, porque luego hay que adjudicarlo, hay que hacer el contrato, puede haber reclamaciones por otras empresas, se retrasa, y cuando te das cuenta, ha llegado a la fecha y no tiene la empresa que tiene que estar prestando ese servicio en ese momento. Bueno, de manera genérica vamos a ver, como decía, no vamos a contemplar exhaustivamente la ley de contratos del sector público, sino simplemente por tener una noción básica de los diferentes tipos de contratos. Tenemos contrato de obras, algo más o menos con lo que nos comentaban los compañeros de SICA, una nueva obra en una instalación deportiva. Puede haber concesión de obras. Cuando hay concesión, sea de obra o de servicios, pongo este simbolito que significa que el riesgo operativo corre a cargo de la empresa. Es decir, una concesión de obra, un ayuntamiento tiene un suelo, no tiene piscina, por ejemplo, y tampoco tiene dinero para hacer una piscina. Pues se puede hacer una concesión de obra donde se llame a una empresa, se llama al mercado, que haya concurrencia competitiva, y cuanto más concurrencia, mucho mejor, para que construya la piscina y la explote durante X años. Eso sí, el resultado económico va a depender del buen hacer o del mal hacer de esa empresa. El hecho de que al usuario lo llamen por su nombre o que el vestuario esté más limpio o más sucio va a determinar que la gente, los usuarios, vengan en mayor o menor medida y eso al final afecta su rendimiento económico. Con lo cual, como pongo aquí, el riesgo operacional va por cuenta del adjudicatario. Otro tipo de contrato sería servicio. Aquí tenemos la piscina, os queda muy cerca de Castilleja de la Cuesta, donde hay que prestar servicio de socorrista, de los monitores, de limpieza, de guardataquillas, etcétera, etcétera. O de concesión de servicio en una instalación que ya está construida, pero hace falta que un operador con la misma característica que decía en la concesión de obra, lo que pasa es que aquí no hay obra, pues se haga cargo de ese servicio. Es lo que muchas veces muchos mal llaman privatizar, porque privatizar es cuando te vende una cosa y tú vas con eso lo que tú quieras, pero en una concesión de servicio no es una privatización, en tanto y en cuanto vosotros a través de los pliegos sois los que estáis imponiendo ciertas normas en plan de esta instalación deportiva debe estar abierta al menos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, más allá si queréis abrir que lo abra. Debe dar actividad deportiva que dé cobertura a todo el amplio espectro de la población, a discapacitados, embarazadas, a bebés. Tiene que hacer el mantenimiento de esta manera, el plan de limpieza tiene que hacerse bajo estos criterios, tiene que haber esta tarifa de precios que te voy a imponer yo. Es decir, no le estamos dejando al operador que haga lo que quiera, no es una privatización, sino simplemente estamos dejando en manos de un ente privado el que realice lo que nosotros no podemos o no queremos hacer. Y seguramente en muchos casos lo hace mejor que la administración pública, hay que reconocerlo. Te atiende mejor al teléfono, si te cogen el teléfono, y ejemplos como eso, pues es mucho. En función de cada ayuntamiento, de sus recursos, puede optar por una opción u otra. Y por último, está el caso de los contratos de suministros. Hay otro tipo de contrato, que es el mixto, donde se pueden dar, de los mencionados anteriormente, al menos dos de ellos. Es decir, por ejemplo,
queremos un césped artificial y su mantenimiento. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un servicio o un suministro? Pues en función del porcentaje de la cuantía se calificará de una manera u otra. Pero bueno, en cuanto a lo que es redacción de pliego, esto suena, ¿no? La parte contratante de la segunda parte del contrato nos liamos muchas veces. Tenemos que tener buena redacción porque hay que decir lo que queremos decir y que sea lo más adecuado al contexto que queremos, al objetivo que queremos y al objeto de lo que queremos. Es decir, no seáis tacaños con la letra, expandidos todo lo que queráis, que la redacción de pliego no tiene límites y poner tantas características técnicas consideréis necesarias para acertar plenamente con lo que realmente queréis. Nos pasó una vez en la empresa pública de Deporte Andaluz, para la ciudad deportiva de Huelva, suministro de bicicletas de spinning, y al final eran unas bicicletas, como nos pasaba con el limpiafondo, domésticas. Y como decía el secretario general, dice, pues esto ya te las comes con papas. Me recuerdo que esa fue la frase que dijo, que se dijo mucho en nuestro departamento. Haber especificado muy bien qué es lo que quería. Ha nombrado bicicletas de spinning sin más allá que unos simples requerimientos, y esta lo ofrece sin llegar a lo que tú querías, pero llega a lo que tú has redactado por este precio, pues esta empresa es la que ha ganado, y esas bicicletas, hasta que no se estropeen todas, no se pueden comprar unas bicicletas nuevas. Pues hay que afinar muy bien en la redacción. A veces no se afina muy bien en la redacción y pasan cosas como estas, que queremos decir algo y se entiende otra cosa diferente. Entonces, sé escrupuloso en la redacción y afinad realmente en lo que queréis decir, en lo que queréis comprar y con las características con las que queréis adquirir el bien o el servicio que estéis contratando. ¿Conocéis esta obra? ¿He aquí el hombre? ¿Os suena? No. A algunos suena, ¿no? Y si en vez de he aquí el hombre lo digo en latín, el ex homo, sí os suena, ¿no? Pues esto es lo que pasa muchas veces con los pliegos. Con el copia y pega, buscamos un pliego que le ha ido bien o que ha redactado, no sabemos si le ha ido bien o le ha ido mal, pero lo encontramos en internet y digo, venga, suministro de bicicletas de spinning, como decíamos antes. Pues cojo, copio, pego, y lo que al otro le podía haber ido bien, resulta que esa copia burda, que a veces incluso es tan copia que los errores gramaticales que han tenido otros entran en nuestro pliego, o a lo mejor dice, tendrá en consideración los habitantes del núcleo poblacional de, ¿qué te digo yo? No sé, de Corrales. Y luego aparece un núcleo poblacional que no es de nuestro municipio, es nuestro pliego de nuestro municipio. Pero vamos, esos son pequeñas erratas sin mayor importancia. Lo importante es que luego no está ajustado a nuestra necesidad. Entonces, tened mucho cuidado con eso e intentar, sí que podéis ver muchos pliegos y tomarlo como referencia, pero que no sea ese mismo pliego el que sirva para ti. El coche que me compré yo seguramente no será el que necesite Fernando Alonso, porque él tendrá otros requerimientos, otras necesidades. Entonces, tened mucho cuidado con eso porque, como decía antes, una vez que esté redactado y publicado el pliego, lo que está en el pliego, eso ya llega hasta el final. Con lo cual hay que ser bastante escrupuloso en la redacción. Que se entienda realmente el objeto de lo que vamos a comprar. Esto lo mencionaba también muchas veces cuando he redactado pruebas de aptitud física para posiciones de policía y bomberos. Tú sabes lo que es una dominada, unos abdominales, o cómo se hace un lanzamiento correcto de balón medicinal, se ve, pero cuando intenta plasmarlo por escrito, un gesto técnico te puede llevar perfectamente 2 páginas, para que sea exactamente qué es lo que tú quieres, o lo que entendemos todos. Lo que entendemos todos, pero que luego cualquiera lo interpreta a su manera. Nos pasó también en la empresa pública que compramos una cubierta que tenía que venir con iluminación y las luminarias que suministraron funcionaban, pero tenían más de 10 años. Eran unas luminarias usadas en un estado aceptable,
pero cuya vida útil seguramente estaba mucho más cerca de su fin que unas luminarias nuevas. Entonces, desde Guayera, por ejemplo, cuando nos marcan, nos dicen que hagamos la reacción de pliego, ya tenemos una coletilla de todo aquel material, equipamiento técnico que suministre, será nuevo, homologado, con la ficha tal, con el certificado de Comunidad Económica Europea y demás. O sea, todo lo que nos pongas allí se considera que es libre. Pues tener cuidado con eso. Esto pasa en Jaraqui. La antigua casita de campo, no voy a referenciar qué tipo de ocio nocturno se hace en la casita de campo, pero podemos decir que es el club nocturno municipal del municipio, o era municipal, porque era una concesión municipal. ¿Qué pasa? Que no estaba bien descrito cuál era el objeto en los pliegos y el concesionario pues realizó ahí la actividad que consideró necesaria. Entonces, tened mucho cuidado en lo que redactáis, lo que no redactáis, lo que le dejáis hacer y lo que no dejáis hacer. Entonces, bueno, aquí no se estipuló bien cuál era el tipo de ocio y estos señores optaron por cierto tipo de ocio nocturno. Esto nos pasa mucho también, cuando quieren un césped artificial. Sabéis que dentro de la amplia gama de césped que hay varios de ellos que están homologados por el sello de la FIFA, que es un sello a nivel privado, y la FIFA pone dos sellos, el Quality y el Quality Pro. El Quality Pro es aquel césped artificial casi con unas características muy parecidas al césped natural, homologado para jugar, no sé si en primera o en segunda división, donde juegan los profesionales, una auténtica maravilla. ¿Y qué hace la gente? Pues yo quiero Pro, o sea, a mí me pones el profesional, que nos ha pasado también hace poco en un municipio de Madrid. Pero es que resulta que el profesional, tiene una capacidad de uso, no sé cómo se actitud, pero creo recordar que unas 20 horas a la semana. ¿Realmente vosotros queréis el Pro para jugar en primera división tan solo 20 horas a la semana o es para equipos de base y necesitáis al menos 80 horas de uso a la semana? A nivel de un pueblo pequeño de unos 20.000 habitantes, que es más o menos lo que estamos aquí. Pues pensad bien qué es lo que queréis, porque en función de lo que pongáis es lo que os van a suministrar. Bueno, dentro del pliego pues hay que poner normativa que se ajuste a lo que queremos. Ahí entraría pues todo el tema de código técnico de edificación, tema de la ley de contrato, normativa muy genérica que hay que poner al principio del pliego y luego muy específica. Entonces son legislaciones específicas que nosotros hemos ido incorporando cláusulas en nuestros pliegos. Entonces, cuando apareció el tema de protección de menores, hay que incluirlo y tener la garantía de que todo el personal que trabaje con menores tenga certificado negativo de delitos sexuales de menores y demás. ¿Y cuándo lo pedimos? Al inicio del servicio, y si el servicio dura 4 años, lo pedimos solo una vez al inicio, o tenemos que poner que todos los años tendrá que renovar el certificado. Pues con cada uno de los detalles de las cosas que vayáis viendo, habrá que ir incluyendo esa normativa, esas estipulaciones en el pliego. Ahí tenemos de eso, protección jurídica de menor, protección de datos, ley del OSI, sistema arbitral de consumo, zona cardioasegurada. Nosotros por costumbre, prácticamente en todas las instalaciones deportivas, aún sin cumplir los requerimientos para ser una zona cardioprotegida, asegurada, según la normativa, ya exigimos que así sea, porque a fin de cuentas comprar un desfibrilador y una formación no es algo que esté fuera de alcance de cualquier empresa, y con un poquito de esfuerzo por lo menos aseguramos que haya un lamentable incidente dentro de nuestras instalaciones deportivas. Entonces, todo este tipo de normativas, contemplarla, y si no es de obligado cumplimiento, como lo que os acabo de nombrar, y realmente queréis que se cumpla, dejarlo bien estipulado. Protección de datos, sistema de consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas tenemos que poner en el pliego? ¿Cómo queremos que sea servicio? Es decir, si es una prestación de servicio deportivo, o de socorrista, o de limpieza, no me basta con decir, se van a dar estas actividades en estas horas. Porque luego te lo pueden dar como
ellos consideren oportuno. No os quedéis cortos. Poned y plasmad todo aquello que sea necesario. Que los monitores o el técnico que esté abierto, o sea, en contacto con el público, y contacto con el público es que están todos, incluso el de mantenimiento tiene que tener un protocolo de actuación ante los usuarios, pues que sepan saludar, que sepan informarles de qué es lo que hay, qué tipo de protocolo de atención telefónica se va a dar, o si no lo queréis poner, incluirlo dentro de la oferta técnica para que sean ellos quienes lo trabajen y vosotros lo aprobéis, porque tanto el contrato como el pliego, como decíamos antes, forma parte del servicio, pero la oferta técnica también se incluye como parte contractual del servicio a prestar. Entonces, todo eso hay que incluirlo. ¿Cómo se va a explotar el servicio? Porque, como digo muy a menudo con concejales y alcaldes, no es lo mismo el mantenimiento de la farola, que las farolas no se van a quejar, están allí y tú lo puedes mantenerlas más o menos bien, más o menos mal y vas a seguir funcionando dentro de lo que cabe, y si te retrasas un mes en el mantenimiento y luego te pones al día al mes siguiente, pues más o menos no va a pasar nada. Pero la gran mayoría de los contratos que hacemos nosotros, directa o indirectamente, tiene que ver con los usuarios. Y cuando hablamos de los usuarios estamos hablando de personas y de experiencia de usuario. Y entonces ahí es muy diferente, porque el simple hecho de que, como nos ha pasado a todos alguna vez, voy a pedir información y me encuentro al que me va a atender, que no me hace caso, que está con el móvil y que hasta que yo no le requiero mi atención no se ofrece. Como pasó, por ejemplo, me pasó ayer mismo con la empresa que nos está alquilando la cámara de televisión, que le envió un correo ayer parece ser que fue festivo aquí en Sevilla, y para un día que era festivo me tenía puesto un autorrespondedor diciendo: hoy es festivo, seguramente tardaré un poco más en responder a este correo electrónico. Luego me respondió, aún siendo festivo. Pues eso es una experiencia de usuario, pues tú dices, satisfactoria, por lo menos está atento a mí, está pendiente a mí. Que si llamo por teléfono a las 10 de la mañana, sé que me lo van a coger. Y es cómo me tratan, con qué tipo de amabilidad. Si hay una queja, cuál es el protocolo para quejas y reclamaciones. Pues todo eso, déjalo bien plasmado, porque si no, ellos con decir, tú me has dicho que imparto una actividad, yo las he impartido a mi manera y con esta atención al cliente que yo he considerado más que suficiente, pues os puede pasar. Y al final estamos hablando de personas y estamos hablando de experiencia de usuario. Incluir también los derechos y deberes, hasta dónde pueden llegar, porque se te puede meter un gremlin en la casa, y nos ha pasado más de una vez. Lo he visto directa e indirectamente, que no se estipula bien qué es lo que hay que hacer, entra el más barato y al final entra el más barato, tienes el monstruo dentro de la casa. El valor. Calcular bien cuál es el valor del contrato. En suministro igual no es tan complejo. Se pide un presupuesto a un par de empresas de cuánto me costaría, pues no sé, equipamiento de musculación, y más o menos por ahí te puede guiar. Pero cuando es una prestación de servicio con un personal que ya tenemos subrogado o que hay que subrogar y hay muchos condicionantes, calcular bien cuál es el precio. Pasó una vez en el parque de la Garza, de Linares, que depende de la Junta de Andalucía, donde pusieron un precio para una prestación de servicio, no sé si era de 4 años, por debajo de los costes salariales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ya el personal, por poner una cifra, me costaba 1.300.000 y tú me estás pidiendo hasta un máximo de 1.200.000, ¿a qué vamos a jugar? No olvidaos que aparte del salario del personal, está en función del convenio, o si es personal a subrogar, el personal a subrogar ya tiene unos derechos y un salario ya establecido que no se puede tocar, por lo menos a la baja, pero sí se puede tocar al alza. Es decir, el convenio colectivo actual que tenemos dentro de nuestro sector de instalaciones deportivas ya establece que hay una subida anual. Entonces, cuando hacéis el cálculo para ver cuánto es el precio para esta prestación de servicio, tenéis que saber cuál es el personal,
¿qué es necesario? ¿Cuántas horas anuales? 3.000 horas de monitor de musculación, 4.500 de monitor de piscina. ¿Cuál es su categoría profesional? No os olvidéis del plus de transporte, de nocturnidad. Aparte de todo eso, como decía, la seguridad social, el asentismo, es decir, la gente deja de ir a trabajo alguna vez, pero el servicio hay que darlo, con lo cual tendremos que también calcular cuál es el asentismo laboral, cuál es el beneficio industrial de la empresa, que ahora veremos algo de eso, cuáles son los gastos de vestuario, de seguro, de mantenimiento, del coordinador. Va a haber un coordinador, a cuánto tiempo, está incluido dentro del precio, es un personal propio o no, los gastos que tiene la empresa para llevar las nóminas, para llevar las compras, para llevar todo lo que es los gastos de estructura. Pues todo eso hay que tenerlo todo muy bien resuelto, todo muy bien calculado, todo muy bien detallado. Beneficio industrial, hablamos antes, cuando os comenté los diferentes tipos de servicios, el signo de alerta que había por ahí cuando el riesgo operacional corría a cargo de la empresa. Entonces, ¿será lo mismo para una empresa en cuanto a comodidad o en cuanto a riesgo hacer una prestación de servicio tipo, me hace falta 4.500 horas de monitor de musculación, 3.500 de monitor de natación y 6.000 horas de administración y recepción al cliente para estos 3 años? Eso tiene cierto riesgo, que tiene que llevar aparejado un beneficio industrial, porque la empresa lo que no va a hacer, ni puede hacer, es decir, si a mí este servicio me cuesta 100 y cobro 100, pues hago el servicio, yo no gano nada, pero ¿qué pasaría si se me pone uno de baja, si hay un accidente, si tengo una denuncia? O sea, no te va a hacer nada gratis. Tiene que tener, la empresa tiene que tener cierto beneficio para que se mueva. O sea, es verdad que hay empresas como la nuestra, pequeñita, que es más de autoempleo, y nosotros, por ejemplo, en Guayera no ponemos un beneficio industrial. Con que estemos trabajando en lo que nos gusta y activos, estamos bastante contentos. Entonces, ese beneficio hay que contemplarlo. Ahora bien, como decía antes, un ejemplo puede ser la prestación de servicio de necesito 5.000 horas. Cada hora que se ejecute es hora que yo cobro como empresa. ¿Cuál sería la parte opuesta a esto? Y ya lo hemos visto. José María. Rafael. La concesión. Es decir, lo fácil, lo cómodo, entre comillas, para las empresas, es decir, por cada obra que se ejecute realmente, es hora que si el monitor me vale de 12 euros, yo recibo 12,5, medio euro para mí, y con los 12 estoy cubriendo el monitor y sin problema. Pueden haber cosas de un accidente laboral, un accidente con un usuario, un fallecimiento en las instalaciones, esas cosas pasan. Y vosotros lo sabéis. Pero cuando es una concesión es, como venga una pandemia, me cierran el chiringuito y aquí no cobra nadie, como a uno de mis monitores le dé por tratar mal a los usuarios dejan de venir, cuanto menos usuarios, menos ingresos, los costes fijos son los costes fijos y al final tengo pérdidas, o como haya, yo qué sé, una nube tóxica porque alguien no ha recibido la correcta formación y mezcla lejía con amoníaco, hay alguno que sí. Ocurre allí una desgracia y eso, se reducen mis ingresos o se incrementa mi gasto. Eso es un riesgo. Y yo como empresa, os invito a todos que alguna vez, si no sea empresario, juegue a ser empresario, y desde el punto de vista empresario, es un berenjenal donde no todo el mundo quiere meterse. De manera que, ¿qué consideráis? ¿Que tiene que tener más beneficio o menos beneficio? ¿La prestación de servicios o la concesión de servicios? Rafa. Para que sea atractivo para las empresas, porque puede pasar, como lo pasó en Écija, que queda desierto. La concesión es más peligroso, tiene más riesgo. Entonces, el capital, no hay cosa que tenga más miedo y que sea más asustadiza que el dinero. Dice, ¿dónde me conviene más a mí invertir? ¿En comprar inmuebles o meterlo en este follón de las actividades deportivas con la legionellosis?
tema de salvamento. Pues entonces, cuando vayamos a contemplar en nuestros cálculos el tema de beneficio industrial, hay que contemplar qué tipo de actividad es y en qué mercado estamos. Si es verdad que el Reglamento General de la Ley de Contrataciones de Administración Pública establece un 6% de beneficio industrial y entre un 13 y un 17% de gastos generales, aunque ya luego hay doctrina que dice que del 17 en la Administración Pública pasamos al 13, pero esas dos referencias son solo para obras. El 6% de beneficio industrial y el 13% en gastos generales. En servicio, lo que es beneficio industrial se aumenta un poco más. Hay empresas que dicen, yo si no consigo un 12% no me muevo, un 8, un 10. La crisis del 2008 hizo que muchos beneficios industriales que estaban en el 15, el 16, pues la gente se contentara con un 8%. Y en función de la complejidad o riesgo, pues habrá que ver si se pone un poco más o un poco menos. No os preocupéis que ya luego en la oferta económica las empresas hacen sus cuentas y hacen la bajada correspondiente. Entonces por ahí no poner lo suficiente para que sea atractivo. Como decíamos al principio, hay que contar tres agentes en la redacción de los pliegos. Entonces ahí ya se verá hasta dónde llega cada uno y hasta dónde quiere reducir su beneficio industrial. Me acuerdo en la crisis de 2008, yo trabajaba en la empresa pública de deporte andaluz y se hizo un contrato, se contrató la redacción de un proyecto arquitectónico, no era arquitectónico, era un proyecto de ingeniería con un presupuesto de 7.000 y el que lo ganó lo ofertó por 3.000 euros. Entiendo que estaba deseando entrar como fuera o estaba desesperado y en función de la situación económica de cada contrato, el entorno donde esté y las circunstancias, pues pueden variar el tema del beneficio industrial. Hay que contemplar también que hay bajada temeraria y el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público también establece cuándo se considera una baja temeraria en función de si hay un oferente o hay dos, hay tres o hay varios. Entonces, si hay uno y baja debajo del 25%, se considera baja temeraria. Esto es que es un precio tan bajo que dudo que lo hagas bien sin incurrir en algún tipo de negligencia. Tipo, voy a despedir a gente y no voy a nombrar a una empresa que todavía tengo pesadillas con ellos. O le dice a los empleados, tú antes cobrabas 1.200, ahora vas a cobrar 1.000. Y si no, pues mañana te damos el despido. O vas a trabajar en vez de 6 horas, que está tu contrato, sí, con tu contrato de 6 horas, pero vas a trabajar 8. Entonces, si es verdad que la legislación laboral y el tema de denuncia está muy ágiles en tema de conflictos laborales y las denuncias se resuelven muy rápido y bastantes veces muy favorable al empleado, pero estas cosas se dan. O si no, al final nos quitan el dinero de los empleados, lo quitan del mantenimiento, lo quitan de la maquinaria, lo quitan de algún lado. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Con la nueva ley de contratos del sector público, una de las cosas buenas que ha traído es que antes, con el anterior, el texto refundido del 2011, se contemplaba más la bajada de precios en lo económico, porque veníamos de una crisis, antes que la calidad, y ahora prima mucho más la relación calidad-precio que el precio en sí, es decir, se busca que sea algo de calidad. Ha incluido muchas modificaciones, muchas innovaciones, y una de ellas es que hay que establecer criterios sociales siempre y cuando sean susceptibles a ser realizadas en el contrato y que tengan que ver con el contrato. Pues aquí vemos algunos ejemplos de esos criterios sociales a incluir dentro de los criterios de valoración y también los medioambientales. Como os comentaba antes, estamos viendo lo que contratación os pide a vosotros, que son los pliegos de prescripciones técnicas, porque ya el departamento de contratación
se salvará muy mucho de decir, no tú haz la técnica, que el pliego de condiciones administrativas particulares, de ese me encargo yo. Yo lo que quiero que me diga es la parte técnica. Pero sí es verdad que hay ciertos apartados de la parte del pliego de condiciones administrativas particulares que nosotros como técnicos también deberíamos dejar nuestra impronta, dejar nuestro sello, porque son partes más técnicas que jurídicas y normativas. Entonces, meteos ahí, si os dejan, porque puede ser muy interesante. Nosotros siempre incluimos en nuestra redacción de pliegos técnicos, que es lo que para los que nos buscan. Hay veces que alguien nos ha pedido también que le hagamos el de condiciones administrativas particulares, pero siempre incidimos en que cuando hacemos el técnico, también nos queremos meter aquí. Por un lado es la solvencia económica y financiera. Sabéis que la solvencia es aquellos requisitos necesarios para poder participar. Luego está lo que te valoro. Pero para empezar a jugar contigo a este contrato, primero, un nivel mínimo. Es decir, a Guayedra ahora no se le ocurriría participar en una concesión de construcción de una autopista. Pues ni tenemos experiencia, ni medios, ni materiales, ni sabemos por dónde se empieza a construir una autopista, o un aeropuerto, un hospital. Para cosas más de pequeña envergadura, de lo que estamos hablando aquí, de redacción de pliego, estudio económico financiero, planes locales de instalación deportiva, sí. Pero la solvencia es lo que te va marcando ese requerimiento mínimo. Entonces, en la parte económica pasa mucho. En la económica no hay problema porque está marcado por la ley de contrato del sector público, donde establece en función del tipo de contrato la cuantía, cuánto hace falta que maneje esa empresa para que pueda optar a ello, que tenga su suficiente capital para correr con los gastos necesarios para llevar a un buen recaudo ese contrato. Pero pasa mucho, tanto en la solvencia económica como en la técnica. La solvencia técnica es la experiencia y el buen hacer y los recursos que tenga para hacerlo bien. Como ponía aquí que mi amigo Jaime no los conocía todavía por su juventud, pero ya todos aquí sabemos quiénes son el equipo A, ¿no? ¿Qué decía Aníbal? Aníbal no, el otro, sí, Aníbal. Me encantan las canciones y siempre les salía bien. Los podía meter donde los medía, siempre les salía bien. Estas son gente solvente, siempre resuelven. Bueno, hay un fallo muy a menudo que se incurre en la redacción de pliegos donde dice la solvencia se tendrá en cuenta a partir de, vamos, dice su experiencia. Y ya está, y ahí se queda. O la solvencia se demostrará en función de cualquier otro criterio que queráis. Pero no pone cuánto, o sea, ¿dónde está el límite? Entonces, antes, en el antiguo texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, quizás quedaba un poco más vago, pero es que ahora lo dice expresamente. No solo hay que poner cuáles son los criterios, sino detallarlos bien. Sabéis que hay criterios objetivos, donde de una manera automática se va a resolver. ¿Cuál es el precio que tú pones? Este y este otro pone tanto. Se resuelve matemáticamente y ese es el precio. No hay valoración personal alguna. Y luego hay unos criterios subjetivos que dependen, que os lo pedirán también a vosotros, de vuestro buen hacer técnico. Pues bueno, aquí hay algunos criterios que hemos puesto en algunos de nuestros pliegos para una prestación de servicio. Entonces, que se vea que Espera, porque aquí me he ido a otro lado. Vale. Que, por ejemplo, nosotros ponemos en solvencia, si es, por ejemplo, piscina, tipo la de Cártama, o tenéis aquí más cerca la de Écija, que también le hicimos nosotros, o la de Aral, donde el operador que vaya a entrar haya tenido experiencia. La ley te dice al menos 3 años, y si quieres lo puedes prolongar un poco más allá, hasta 5. Experiencia en gestión, no en prestación de servicio, sino en gestión de una instalación deportiva de manera global, es decir, que tú lleves o hayas llevado no solo las actividades deportivas, sino también hayas llevado el mantenimiento, hayas llevado la recepción y atención al cliente, lleves la administración, lleves la limpieza, lleves contra incendios, lleves todo con actividades de natación, actividades acuáticas, musculación, esto y lo otro, o sea, que sea afín al objeto que realmente queremos contratar, con unos usuarios mínimos de al menos
500 usuarios durante, no sé, toda una redacción que ponemos en función de ese objeto, ese contrato en concreto. Ahí no me cabe que uno que tenga una sala de pilates con 20 usuarios se meta en la aventura de gestionar una piscina, porque es que no es lo mismo, ni es igual. O uno que tiene un tatami de karate, me pongo ahora a dar natación, con la complejidad que tiene. No es lo mismo mantener una sala de este tipo que hablar de calderas, de submestadoras, mantenimiento preventivo, correctivo, ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Pero la solvencia hay que dejarla muy bien marcada. No se valora, la solvencia vendrá fijada por la experiencia y no dice cuál es el límite. Otra parte que está en el pliego de condiciones administrativas particulares y que debemos ser nosotros los protagonistas de esa redacción, los criterios de adjudicación. O sea, ¿qué es una vez que sabemos las empresas que van a entrar, porque son solventes, porque tienen al menos la capacidad de afrontar este contrato, ¿qué es lo que voy a valorar? Bueno, pues hay algunos criterios que obviamente tienen que estar vinculados al contrato, ser específico y cuantificable, publicarse no vale después cuando ya tengo la oferta. Pues mira, este tiene una cosa interesante que no, a este le voy a poner tantos puntos por esto que yo no lo había contemplado, ni yo, ni las otras empresas que se han ofertado. Es decir, si para ti es clave en una prestación de servicio y la reducción del plazo, pues ponlo. Si no lo has puesto, luego no lo puedes valorar. Aunque otro diga, nos comprometemos a hacerlo en 2 meses y los otros tardan 6 meses. Si no has puesto como criterio valorable, no se puede valorar. Y luego que sea no discriminación. En cuanto a que no puedes poner algo que sea único de... A ver cómo lo puedo decir. Que una empresa juega a favor en función de sus características singulares de esa empresa. Tiene que haber concurrencia. Y cuanta más concurrencia, más ofertas recibimos y más acertadamente vamos a dar con la solución que deseamos. Bueno, como decíamos antes, ya no solo el precio, es la relación calidad-precio y ahí viene pues la calidad, valor técnico, servicio por venta, el personal, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos de los criterios que nosotros hemos establecido en algunos de los contratos que hemos redactado el pliego. Y entonces, estos son criterios subjetivos. Esto no se resuelve de una manera matemática. Pero sí es verdad que antes a lo mejor decíamos, criterio 1, programa funcionado, propuesta actividades, y ya está. Y ahí cada uno que pusiera lo que quisiera. Ya desde hace muchos años hemos aprendido a poner límite de páginas, porque si no, típico de una licitación de una piscina, pues nos pone ahí el tratado sobre la historia y evolución de la natación desde sus orígenes en la antigüedad y cómo los presocráticos comentaron que la natación era hasta lo que realmente queremos. Entonces decimos, en función de lo que consideramos idóneo, pues un límite de 150 páginas, de 200 páginas, de 300 páginas, en función de la complejidad del proyecto. También pedimos que sea también no solo en papel, sino en digital, para poder compartirlo con los compañeros y poder evaluarlo de manera más fácil. Pero como decía, ya no podemos poner solamente programa funcional y de organización interna. Hay que establecer también, aquí hay un error, no es solvencia técnica, aquí estamos en el apartado ya de criterios de valoración, igual que aquí, ya no es solvencia técnica, son criterios de valoración. Os pongo el ejemplo del primero, que era el programa funcional. Puedo poner, es criterio, o sea, ¿qué es lo que te voy a valorar? En este caso, el programa funcional y de organización interna. ¿Cómo lo voy a valorar? De 100 puntos, ese se lleva 5 puntos. ¿Cómo te voy a evaluar? Pues se valorará los procesos, protocolos, o sea, hay que redactar bien, de manera que, como decía la secretaria de un ayuntamiento de Málaga, lo subjetivo sea lo más objetivo posible. Sobre todo porque luego vais a tener problemas cuando redactéis, que vais a tener que redactar el informe técnico de valoración. Cuanto más masticadito tengáis esto, más fácil os va a resultar hacer ese informe y hacer la comparativa entre unas ofertas y otras. Porque luego viene la denuncia y vienen los problemas. ¿Por qué en este apartado a mí me has puesto 8 puntos sobre 10 y el otro tiene 10 sobre 10? Si yo te lo he puesto todo. Pasa, ¿no? Pues eso. Criterios, valoración, evaluación y la puntuación.
Ahí no está incompleto, llega a estar muy buena, nosotros ponemos muy buena, buena, regular, mala, en función de lo que pongas y lo que no dejes de poner. Es decir, aunque sea subjetivo y tenga que venir un técnico cualificado a leerlo y valorarlo, desde antemano y redactado en el pliego, para mayor transparencia, ya se establece cómo se va a valorar. En la parte de la oferta económica, pues a veces también nos pasan cosas muy extrañas. Esto es también un pliego real, que no es nuestro. ¿Y qué cosas raras veis aquí? Algo que os llame la atención. ¿Nada? ¿Lo dais por bueno, tanto como técnico o como empresario? Mejor oferta, 0 puntos. ¿Cero? ¿Dónde está el 0? Con 0 puntos la oferta tipo anual. Y el resto, pues, ahí tenemos un fallo. Otro fallo es que aquí están hablando de una valoración, esto es una fórmula, no la he mirado al detalle si está bien, porque no es lo mismo valorar a la baja que al alza, es decir, en un suministro yo busco ahorrarme dinero y en una concesión donde me dan un canon yo lo que busco es que cuanto más dinero me den mejor. Pues hay muchos fallos muchas veces, porque ponen el divisor donde va el numerador y en la inversa y al final no salen las cuentas. Pues aquí está hablando de una cosa para calcular la puntuación, pero es que luego esto no tiene nada que ver con esto. Esto es una fórmula y aquí hablan de porcentaje a la baja. Que esto es una cosa que no comparto. Con lo fácil que es hacer una fórmula que te va a dar unos puntos con decimales, con tantos decimales como desees, ¿para qué tenemos que ceñirnos en 5, 10, 15, 20? Entramos. En función de la oferta que nos presente, alguien puede tener 7,22 puntos. Pues vamos a valorar cuál es la oferta real, cuál es la bajada real. De hecho, ese pliego tiene luego acompañado un informe con este resultado. Pues el número 1, fijaros lo confuso de esto. Baja sobre un máximo de 135.000, baja a casi 90.000 euros y consigue 60 puntos. El otro, que se leyó bien la base o la interpretó de otra manera, baja a 120.000 y también tiene 60 puntos. Esto, coño, pues si este lo pone mucho más barato, este no debería tener más puntos que este otro. Si es que este me lo ofrece por 90.000 y este me lo ofrece por 30.000 euros más caro. O sea, al final esos pequeños detalles, esos pequeños errores en la redacción nos lleva a que un municipio tenga que gastar lo que vale un técnico deportivo durante todo un año. 30.000 euros de diferencia. A los dos le están dando los mismos puntos. Este fue un poco más listo. Puso 120.863 porque lo que hizo fue, vuelvo atrás, calculó esto, dijo, a ver, el 11% es la máxima bajada, o sea, es 60 puntos. Pues calculó la bajada para llevarse a los 60 puntos y lo estableció en 120.000. Realmente 120.890 o por ahí están los 60 puntos, el 11% de bajada. Pues él ajustó al máximo. El otro no sé cómo lo leyó, pero dijo, yo me voy a los 70 y no bajo más. O sea, él lo interpretó según la fórmula de arriba y este otro lo interpretó según los tramos de abajo. A fin de cuentas, ha habido un error, cada uno lo ha interpretado a su manera, lo cual es impugnación, luego hay que resolver esa impugnación, denuncia, el pliego no sirve y hay que empezar desde cero otra vez, y el 1 de septiembre las actividades tienen que estar en marcha. Pues por eso decía, si en mayo ya está adjudicado, vamos muy bien de tiempo, que si pasa este tipo de cosas, tengamos tiempo de respuesta. Pero lo más curioso es que con esas dos bajadas, con 30.000 euros de diferencia, los dos tienen la misma puntuación. Un par de casos concretos. Aquí os pongo un ejemplo de oferta económica, 50 puntos, y estamos hablando de 100.000 euros. Vamos a ver los dos casos. Cuando yo quiero un ahorro, porque quiero comprar un servicio o un bien, cuanto menos dinero mejor, porque me estoy ahorrando dinero, y en la recaudación, cuando tengo un convenio de concesión,
olvidar la palabra convenio, tengo una concesión y lo que quiero es a ver cuánto canon es capaz de darme las empresas. Pues tenemos una fórmula muy sencilla, oferta mínima por 50, que son los 50 puntos, entre la oferta de la empresa que estamos valorando. Uno me da 90.000 euros y el otro me ofrece 80.000. Pues, regla de 3, se calcula esta oferta. Este, que es el que más baja, se lleva los 100 puntos, los 50 puntos, que es el 100% de ese apartado, y el otro, que no ha bajado tanto, pues se lleva 89% de la puntuación, 44 puntos. ¿Lo veis bien, lógico? ¿Veis mucha diferencia entre una puntuación y la otra? Ahí está más o menos la par, porque si contamos los costes fijos, los dos parten de una capacidad de subida y bajada mucho más pequeña. O sea, los costes fijos, los costes salariales y demás, todo eso hay que puntuarlo, pero luego el esfuerzo que hace cada uno está, digamos, en una franja muy pequeña y aquí pues es lo que se ve. Prácticamente hay 6 puntos, ni 6 puntos, hay 5 puntos y medio de diferencia entre uno y otro, a pesar de que uno haya hecho un mayor esfuerzo que el anterior. Otra manera de verlo, porque esto también es estratégico, de la siguiente manera: no voy a ver la oferta sino la bajada. O sea, aquí he visto que esto me cobran 80.000 y esto me cobran 90.000, y otra manera de verlo es: estos me han bajado 20.000 euros, ya es que por debajo de 80 puede ser incluso hasta temerario, es decir, han hecho casi el máximo esfuerzo posible en bajada y estos se han quedado a mitad de ese camino. Entonces, si aplicamos esa otra fórmula, pues sale diferente la puntuación. Y estas cosas al final, entre la parte objetiva y la subjetiva, son los que van a determinar quién es la empresa que se lleve nuestro contrato. Han hecho lo mismo, simplemente en nuestra manera de redactarlo, uno puede tener 89% de los puntos respecto al otro, o aquí que solo tiene el 50% de los puntos, en función del esfuerzo de bajada que haya realizado. Pues mira muy bien ese tipo de cuestiones, porque no solo hay que saber redactar bien, sino también hay que manejar los números. Caso contrario, en recaudación, pues lo mismo. Parto sobre 100.000 euros, a ver quién me da más. Uno da 110.000, otro da 120.000, gana el que da 120.000 porque da más. Si valoramos simplemente la oferta, pues este se queda el que ha perdido, esa parte. Luego en la subjetiva, a lo mejor es mucho poquito mejor y lo adelanta en el 92% de los puntos, pero si lo que valoramos es la subida, pues este se lleva tan solo el 50% de los puntos. En función de cada contrato, en función de lo que interese, de a qué estemos jugando y cuántos puntos sean, pues podemos optar por una opción u otra. Pero perder un poco el tiempo durante media hora en hacer supuestos y cálculos, hacer estas cosas, ver cómo quedaría, para ver realmente qué es lo que queréis valorar y en cuánta puntuación queréis valorar. Este es otro de nuestros estudios, este es el Polideportivo de las Américas de Diputación de Huelva. No cometamos el error de, a la parte económica, siempre darle muchos puntos, porque aquí lo que se está viendo es que es una explotación tan ajustada, en tanto en cuanto no es para ganar dinero, ni tampoco es muy subvencionable, sino que el resultado económico tiende a cero. Tanto es así que el canon al año es de 850 euros. Entonces vamos a ver, pensemos en una diputación. Aunque me dé el doble, ¿a dónde vamos de 850 euros a 1.600, 1.700 euros? ¿Va a resolverle algo a la Diputación? Si esos 850 euros para ellos al año no supone nada. Entonces, no cometamos el error de decir, venga, la parte económica es la más importante. En suministro puede que sí, o parte de la más relevante, tampoco tiene por qué ser la más importante. Acordémonos de la calidad. Pero aquí va un canon de 850. O incluso si es una subvención de 800 euros, que en vez de 800 euros me pide 1.000 euros de subvención, o me ofrece tan solo 600, pues tampoco vamos a ningún lado, con lo cual no vayamos a darle aquí
50 puntos, 60, 70 puntos, cuando hemos visto que la experiencia de usuario es muy relevante en este tipo de contratos y a lo mejor hay que manejar otras variables como el tipo de atención que vaya a realizar, el plan de limpieza, plan de mantenimiento o que tenga un plan de calidad o un plan de sistema medioambiental. Total, para lo que me va a dar. Ya casi por último, control e inspección. Es muy habitual en los contratos, sobre todo en lo que es de concesión. En los de prestación de servicios también se da, en los de suministro menos, porque en el de suministro cuando nos llega la mercancía, vemos, está bien, sí, está bien empaquetada, lo montamos, funciona, vale. Pero en una prestación de servicios que dura 4 años, o en una concesión donde ya no manejamos nosotros la gestión directa, sino que una gestión indirecta y además no dura 4 años, sino que en función de la inversión puede durar 15, 20, 25, es de vital importancia, es perentorio tener un control o una inspección de lo que se está haciendo. Nos pasó en una concesión en la que hicimos el estudio económico que, como ya faltaban pocos años y total, ya no se iba a presentar la empresa que entraba, pues para el dinero que me cuesta no conecto en la deshumektadora. El resultado, os lo podéis imaginar. Toda la estructura de la piscina completamente oxidada. O no se está pagando los monitores como se tiene que pagar, o no se hace un seguimiento de las reclamaciones, o tiene un par de denuncias por no sé cuánto, o de legionela y nadie sabe lo que es la legionela, o los extintores no están revisados. Estamos jugando muchas veces con vidas humanas, ya no solo de experiencia de usuario. Entonces, es de vital importancia una supervisión del contrato. Y todo eso hay que dejarlo bien estipulado en el pliego, porque lo que no está en el pliego al final no se puede hacer. Entonces, que haya una comisión de seguimiento donde trimestralmente tenga que aportar cierta documentación, semestralmente otra documentación diferente y anualmente al principio o al final, o incluso una al principio y otra al final de temporada, cierta documentación. Y que además esa comisión de seguimiento constituida por tal y tal persona tenga la capacidad y potestad de poder visitar tu instalación cuando ellos quieran, a realizar el tipo de actuación que vosotros consideréis necesario. Porque también se puede decir, como nos pasó en Ajara, que el ejemplo que os puse, no, esto es mío y como tú no me puedes revisar ni lo has contemplado y no has pagado la entrada, aquí no puedes entrar. Entonces cuida muy mucho todo lo que hay en el pliego. ¿Os he abierto muchas inquietudes? ¿Os ha asustado algo? Ya conocíais la complejidad del tema, ¿no? Pues nada, hasta aquí mi intervención y muchísimas gracias por vuestra atención.